Imagina por un momento que tu vida podría transformarse de una manera que nunca imaginaste posible. Hoy tenemos el privilegio de escuchar una historia poderosa, un testimonio que tocará tu corazón y mostrará cómo la luz puede vencer incluso la oscuridad más profunda. Con nosotros está Elías Herodes, quien vivió durante 18 largos años en una realidad a la que muchos considerarían imposible regresar. Pero está aquí para contar cómo la mano de Dios lo rescató de un camino que parecía un callejón sin salida. Mi nombre es Elías y mi viaje es una prueba viviente de que cuando Cristo entra en la vida, todo se vuelve nuevo. La Biblia dice en 2 Corintios 5:17 que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Lo viejo pasó, he aquí todo es hecho nuevo. Y eso es exactamente lo que me pasó a mí. Crecí en el condado de Carrick, Berlín, en un hogar donde mis padres se separaron cuando yo aún era pequeña. Mi madre me crió con mis hermanas y desde pequeña estuve rodeada de figuras femeninas. Mi padre estaba ausente y esta falta de referencia masculina influyó en muchas de mis decisiones. Desde pequeña me sentía atraída por el universo femenino. Me encantaba bailar como mujeres, me encantaba la belleza de las artistas que veía en televisión y soñaba con vestirme como ellas. Recuerdo un día, cuando aún era pequeña, que cogí un rotulador y me pinté los ojos como si fuera maquillaje, solo para ir así al colegio. Mi madre se maquillaba y yo quería hacer lo mismo. Años más tarde, cuando mi padre me llevó a pasar un fin de semana a su casa, vi el maquillaje de su novia y no pude resistirme. Robé un poco, lo escondí en mi bolsillo y cuando me preguntó lo negué todo. Pero la verdad es que me encantó. A los 13 años sucedió algo aún más doloroso. Mi padre entró en mi habitación, inesperadamente, empezó a tocarme. Me preguntó si era gay y yo, avergonzado, lo negué. Pero la verdad es que ya me sentía diferente, y esa situación solo aumentó mi confusión. Después de eso, abusó de mí y me sentí atrapada en un silencio vergonzoso. No se lo dije a nadie. A partir de ese momento mi vida dio un giro oscuro. A los 15 años tuve mi primera relación con otro chico. Vino a mi casa y yo, llena de sentimientos encontrados, acepté salir con él. En el camino, me pidió que lo mantuviera en secreto, ya que no quería que nadie supiera sobre su sexualidad. Fuimos a un lugar apartado y tuvimos relaciones sexuales. En ese momento pensé que estaba experimentando algo especial, pero era solo el comienzo de una espiral de comportamientos que me fueron profundizando cada vez más. Con el tiempo, comencé a vestirme con ropa femenina. Me dije a mí misma que me sentía como una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre. Fue una mentira que el enemigo plantó en mi mente, pero realmente la creí. Incluso busqué clínicas para tomar hormonas, buscando una transformación que nunca me traería la verdadera paz. En una de estas consultas pregunté si realizaban una cirugía de reasignación sexual. Cuando vi las imágenes del procedimiento, algo dentro de mí tembló. En ese momento decidí que no quería eso para mí. Dios, en su misericordia, me impidió dar este paso irreversible. Pero la confusión no terminó ahí. Busqué una iglesia que aceptara quien era yo, una comunidad LGBT. Encontré Mesur Policy Community Church en Washington, D.C., y durante 2 años asistí a ese lugar. Allí me bauticé, creyendo que finalmente había encontrado un espacio donde sería amado y respetado. Incluso comencé una relación con un hombre y lo llevé conmigo a la iglesia. Juntos frecuentamos ese ambiente, pero algo dentro de mí nunca se sintió completo. Fue entonces cuando mi trabajadora social cristiana, una mujer de fe, me invitó a un estudio bíblico en otra iglesia, Rock Prison Church en Maryland. Al principio me negué. Tenía miedo de ser juzgada, de no ser aceptada tal como era. Pero ella insistió y terminé yendo. Mientras ella participaba en el estudio, yo me quedaba en el coche, navegando por aplicaciones de citas, buscando hombres para satisfacer mis deseos. Fue una vida de promiscuidad, de encuentros vacíos que solo aumentaron mi vacío interior. Lo que yo llamé amor en realidad era solo lujuria. Un día, ella me invitó a participar en una obra de teatro navideña en su iglesia, la iglesia Boblin City of God. Fui con temor, pero en el interior sucedió algo inesperado. Nadie me juzgó. Nadie me trató con desprecio. Al contrario, fui recibido con amor genuino. La semana siguiente regresé. Y cuando el pastor hizo el llamado a cualquiera que quisiera entregar su vida a Cristo, algo dentro de mí se rompió.
Haz la oración de salvación allí mismo, en ese instante. Pero la batalla aún no había terminado. Regresé a la iglesia LGBT y le conté al pastor mi decisión. Intentó disuadirme, diciendo que no necesitaba cambiar, que Dios me amaba tal como era. Pero ya había probado el amor verdadero, el que transforma y libera. A partir de ese día, mi vida realmente empezó a cambiar. Dios me rescató de la oscuridad y me dio una nueva identidad. Hoy soy libre. No porque dejé de ser quien era, sino porque descubrí quién siempre fui en Cristo. Si estás leyendo esto y te identificas con alguna parte de mi historia, debes saber una cosa: Dios no se ha rendido contigo. Él está llamando tu nombre, ofreciéndote una nueva vida llena de propósito y libertad. No importa lo que hayas hecho o dónde hayas estado, su gracia es mayor. Permítele transformar tu historia, así como transformó la mía. Mi nombre era princesa. Y viví como una princesa. Así me acogió el movimiento LGBT, con un proceso de aceptación que parecía liberador, pero que, en el fondo, solo me atrapó más. Durante un tiempo asistí a una iglesia inclusiva, donde me dijeron que Dios me amaba tal como era. Pero algo dentro de mí no se calmaba. Miré la Biblia y vi una verdad diferente a la que me enseñaron allí. Entonces, un día volví a la iglesia que mi amigo me había presentado antes, la iglesia Bob Vive, y escuché el mismo discurso: el sexo antes del matrimonio era pecado. Estaba confundido. ¿Por qué una iglesia que seguía la Biblia condenaría algo que la iglesia LGBT no condenó? ¿Por qué uno me dijo que viviera en libertad y el otro me indicó la santidad? Salí de allí sin respuestas, pero con el corazón inquieto. Llamé a mi pareja, la que me acompañó a la iglesia LGBT, y le dije: no vuelvo. Fue el comienzo de una separación dolorosa pero necesaria. Cuando llegó la pandemia, en marzo de 2020, las iglesias cerraron y yo seguí buscando a Dios en casa. Un día, sentado a la mesa de la cocina, escribí en la computadora: ¿qué piensa Dios sobre la sexualidad? Ya sabía la verdad: después de todo, después de dejar la iglesia LGBT, había comenzado a asistir a una comunidad bíblica, pero todavía luchaba por vivirla. Amaba a Jesús, pero también amaba mi estilo de vida. Y en el fondo sabía que no podía servir a dos amos. La palabra de Dios era clara: nadie puede servir a dos señores. Tuve que elegir. Y durante un tiempo intenté hacer ambas cosas. No me importa lo que piensen los demás, me dije. Dios me ama y solo Él puede juzgarme. Seguiré viviendo como trans y amando a Jesús al mismo tiempo. Pero la verdad es que estaba desgarrado. El pecado me esclavizó y la gracia me llamó. Luego vino el miedo. La pandemia se extendía y las noticias no dejaban de mostrar las cifras de muertos. Acostada en la cama, una pregunta me perseguía: ¿y si muero hoy? ¿Estoy lista para encontrarme con Dios viviendo así? La respuesta fue clara: no. Sabía que si me iba en ese momento no tendría excusas. Dios había usado a tanta gente para hablarme de Él. ¿Cómo podría ignorar su voz? Fue allí, en ese momento de rendición, que tomé una decisión. Me levanté, me quité los tacones, la falda corta, el esmalte de uñas, las trenzas, el aro en la nariz. Cada pieza que caía al suelo era un peso que me quitaban el corazón. No fue fácil. Pero en ese momento entendí que la verdadera libertad no estaba en ser quien quería ser, sino en ser quien Dios me creó para ser. En 2021, después de meses de lucha y arrepentimiento, busqué la liberación total. Una hermana en Cristo me preguntó si alguna vez había pasado por un proceso de liberación espiritual. No sabía qué era, pero lo acepté. Fui a Manassas, Virginia, y allí, por primera vez, entendí que la homosexualidad no era solo una elección, era un espíritu que me aprisionaba. Y ese espíritu no vino de Dios. La transformación no se detuvo ahí. Poco después asistí a un evento en Washington, D.C. donde tuve la oportunidad de compartir mi testimonio por primera vez. Estaba nerviosa, pero también llena de expectativas. Quería que la gente supiera que Jesús los amaba, sin importar su pasado. Cuando llegué allí, con mi iglesia y mis hermanos en Cristo, hablé con valentía: hay esperanza en Jesús. El estilo de vida LGBT no es camino de vida, sino de muerte. Ven a Él, arrepiéntete y sé libre. Algunas personas escucharon atentamente. Otros reaccionaron con enojo.
Una mujer se me acercó y me dijo, «Te ves peor ahora que cuando eras trans. Mírate». Pero no me importó. Había tomado una foto de antes, mostrando cómo era mi vida antes de Cristo. Y con amor respondí, «No estoy en peor situación. Soy libre. Y tú también puedes estarlo». La verdad es que el espíritu que opera en la comunidad LGBT es fuerte, lleno de ira, confusión y perversión. Yo mismo lo viví. Pasaba horas mirando a los hombres, envuelta en conversaciones inmorales, en pecados que me esclavizaban. La iglesia inclusiva a la que asistí incluso distribuyó condones, como si Dios aprobara ese estilo de vida. Pero la Biblia es clara, la homosexualidad es un pecado. Y el pecado destruye. Después de mi liberación, regresé a la iglesia que anteriormente me había acogido como LGBT. Me paré afuera con un megáfono y compartí el evangelio. Algunos me reconocieron. Otros gritaban, maldecían, intentaban intimidarme. Pero solo tuve una respuesta, amor. No tienes que vivir así, le dije. Dios os ama y quiere liberaros. Arrepiéntete y sé redimido. Hoy sirvo en una iglesia que no teme predicar la verdad, la comunidad de Jesucristo. Vamos a eventos LGBT, a protestas, a los lugares donde más se necesita el mensaje de Cristo. No huimos de la confrontación, pero tampoco respondemos con odio. Mostramos misericordia porque sabemos que eso es lo que Dios ha hecho por nosotros. Si estás leyendo esto y te sientes desgarrado, como me sentí yo un día, debes saber una cosa, Dios no se ha rendido contigo. Él está llamando. Y la elección es tuya. Podéis seguir sirviendo a dos señores, intentando conciliar el amor de Dios con el amor al pecado. O puedes rendirte por completo, como lo hice yo, y descubrir que la verdadera libertad radica en obedecer a aquel que te creó. No esperen a la próxima crisis, a la próxima pandemia, al próximo susto. Hoy es el día de la salvación. Hoy es el día de elegir la vida. Hugo era diferente a mí. Había algo en ese abrazo que no era solo bondad, era una prueba. Y en ese momento sentí que el peso de esa vieja tentación regresaba como una ola oscura, tratando de arrastrarme de regreso al mismo lugar del que había sido rescatado. Pero entonces, algo dentro de mí se levantó. No era mi fuerza. Era la voz del Espíritu Santo, más clara que nunca, recuerda quién eres ahora. Recuerda el precio que se pagó por ti. Retrocedí. Respiré profundamente. Y con toda la firmeza que Dios me dio, dije, no puedo. No lo haré. Jesús me ha liberado y no voy a volver a esa vida. El chico me miró sorprendido, como si no esperara esa respuesta. Y en ese instante, supe que no era solo él el que estaba siendo evaluado, sino que también era yo. Pero la diferencia es que esta vez no estaba solo. Tenía un ancla. Desde entonces he aprendido que la batalla no se gana de una vez por todas. Es diario. Es elegir, cada mañana, negarte a ti mismo y tomar la cruz. Es llenar la mente con la palabra de Dios antes de que las mentiras del enemigo encuentren espacio. Es orar sin cesar, incluso cuando la carne clama por satisfacción. Es correr a los brazos de Cristo cuando la tentación te susurra al oído, porque Él ya ganó, y en su fuerza, yo también gano. Quizás estés pensando, pero ¿y si me vuelvo a caer? Escuche con atención, caer no es el final. Lo que te define no es si te caes, sino si te levantas. Si te arrepientes. Si vuelves corriendo hacia aquel que te ama incondicionalmente. Dios no está esperando que seas perfecto para aceptarte, está esperando que seas sincero. Y cuando falles, Él estará allí, con los brazos abiertos, diciendo, levántate, hijo mío. Intentémoslo de nuevo. La verdad es que el diablo no te abandona porque sabe que tienes un propósito. Él sabe que Dios tiene planes para tu vida, planes de paz y no de mal, para darte futuro y esperanza. Por eso, intentará distraeros, engañaros, haceros creer que la libertad está en el pecado. ¿Pero la verdadera libertad? Solo se encuentra en Cristo. Solo en Él podrás encontrar la paz para tu alma, la fuerza para resistir y un amor que no te abandona, pase lo que pase. Por eso hoy te pregunto, ¿hacia dónde corres? ¿Por las cosas que ofrece el mundo, que son pasajeras y vacías? ¿O aquel que te creó, que te conoce por tu nombre y que te llama a una vida con propósito?
La elección es tuya. Pero recuerda, cada día es una nueva oportunidad para empezar de nuevo. Cada día es una nueva invitación a decir sí a Dios. No esperes más. No dejes para mañana lo que puedes entregar hoy. El momento es ahora. La salvación es ahora. La liberación es ahora. Y la vida que siempre has soñado, una vida de paz, alegría y verdadera comunión con el Padre, está a tu alcance. Simplemente comuníquese y acepte. Me abrazó, tomó mi mano y trató de guiarla hacia donde no debía ir. En ese momento, mi corazón se aceleró, pero algo más grande que el miedo se apoderó de mí. No fue ira, no fue vergüenza, fue la voz de Dios susurrando en mi espíritu: resistid al diablo, y huirá de vosotros. Santiago 4, 7. Luego, con firmeza, aparté su mano y lo miré a los ojos. No con odio, sino con una autoridad que no venía de mí. ¿Qué estás haciendo?, pregunté, y la pregunta no era de duda, sino de convicción. Bajó la cabeza y murmuró una disculpa, pero yo sabía que el enemigo no se rendiría fácilmente. Tentación, susurró, solo una vez. Dios perdona. Pero ya conocía este juego. Ya había visto cómo el pecado se disfraza de libertad y luego esclaviza. Entonces, en lugar de ceder, hice lo que el Espíritu Santo me llevó a hacer. Abrí la Biblia en Santiago 4 y 17 y la coloqué frente a él. El que sabe hacer el bien y no lo hace, comete pecado. Sus ojos se abrieron como platos. Intentó argumentar, intentó convencerme de que Dios entendería, pero yo ya había aprendido una verdad poderosa: la palabra de Dios es una espada que corta toda mentira. Y en ese momento, ella atravesó la oscuridad que intentaba arrastrarme hacia atrás. Se levantó, volvió a disculparse, esta vez sinceramente, y salió de mi casa. Esa noche marcó un punto de inflexión. No porque el pecado había desaparecido, sino porque descubrí que la victoria no está en mi fuerza, sino en la fidelidad de Dios. Desde entonces, he compartido esta verdad en todas partes, en las calles, en eventos, en las redes sociales. Porque el mismo Dios que me liberó de la vergüenza, la culpa y las cadenas de la homosexualidad quiere liberarte a ti también. Mucha gente me pregunta: ¿y si nací así? ¿Y si no puedo cambiar? Respondo con la misma verdad que transformó mi vida: no naciste para vivir así. Naciste para ser libre. La Biblia no dice que seamos esclavos de nuestros deseos, sino que si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libres. Juan 8 y 36. No importa lo que diga la sociedad, no importa lo que dicte la cultura, Dios tiene un plan mejor para usted. Un proyecto de santidad, de paz, de verdadera identidad. Y si hoy estás luchando, si estás cansado de cargar con el peso de la vergüenza o la duda, tengo una noticia para ti: Jesús no vino a condenar, sino a salvar. Él no está esperando que usted se arregle y luego lo acepte. Él está de pie con los brazos abiertos, gritando: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11 y 28. La elección es tuya. Pero recuerda, Dios no se rinde contigo. Esto ya lo demostró en la cruz. Entonces, ¿por qué seguir cargando con lo que Él ya ha cargado? ¿Por qué vivir en la oscuridad cuando la luz está a tu alcance? Hoy es el día. Ahora es tiempo. No dejes para después lo que Dios te ofrece ahora: libertad, perdón, una vida nueva. Y cuando des ese paso, cuando le digas sí a Jesús, sucederá algo extraordinario. Ya no estarás definido por tu pasado, sino por la promesa de Dios. Ya no serás esclavo de tus deseos, sino hijo amado del Padre. Ya no serás víctima de las circunstancias, sino vencedor en Cristo. Entonces, ¿a qué estás esperando? Levantarse. Extiende la mano. Y deja que Jesús transforme tu historia, así como transformó la mía. Porque Él no hace distinciones. Él te ama. Él murió por ti. Y Él está listo para comenzar algo nuevo en tu vida hoy.